observar. Y en la anterior clase habíamos visto lo que es el modelo de colas MM1. Hoy vamos a ver lo que es el modelo MMC. Ya vamos a anotar. Primeramente vamos a hablar de las características que puede tener este modelo. O sea que nosotros debemos ver e identificar para decir este modelo es un modelo de colas MMC. Entonces, habíamos visto la notación de Kendall, que es la que está en las diapositivas, y tenemos las siguientes características. Dice que se tiene un sistema de llegadas, estos sistemas de llegadas que se producen según un proceso de Poisson de razón lambda. Entonces, lambda, la tasa de llegada es eh, según un proceso de Poisson. Luego tenemos los tiempos entre llegadas están distribuidos exponencialmente, donde ya habíamos visto que lambda es el número medio, número promedio de llegadas por unidad de tiempo. Entonces estamos con las unidades por unidad de tiempo, que puede ser horas, minutos, segundos, depende de cómo nos lo dé el ejercicio. Tenemos otra característica, que es que los tiempos de servicio están distribuidos de manera exponencial de mu, donde mu es el número medio de clientes que el servidor es capaz de atender por unidad de tiempo. Entonces, este ya lo habíamos visto, esta variable en la anterior clase. Luego también tenemos un proceso de servicio que consiste en C servidores idénticos. C puede ser el valor de 1, de 2, de 3, de 4. Entonces, C nos indica el número de servidores. Entonces, tenemos las llegadas de Poisson, los servicios de exponenciales, y C puede ser 1 o 2 o 3, dependiendo. Ya. La capacidad del sistema es infinita, la cual se puede omitir, por eso no escribimos nada después. También la disciplina será FIFO, la cual también se puede omitir. Dice, se tiene un estado de servicio igual a 1, es decir, una sola cola, y se puede omitir también. O sea, en nuestro sistema tenemos una sola cola que va a ser atendida por N servidores. Ya. Ahora vamos a hacer un repaso de lo que es MM1 con un problema, y luego ese mismo lo vamos a hacer con respecto a MMC, de acuerdo a los datos del problema. El problema que tenemos hoy es de colas de la Ohio, de acá. Dice que esta comisión de la autopista de Ohio tiene un número de estaciones de pesado para el pesado de camiones a lo largo de la autopista y para verificar el peso de los vehículos que cumple con las regulaciones federales. Entonces, un esquema que podemos ver es esto. Tenemos las autopistas y los camiones tienen que ir obligatoriamente a ser pesados para continuar su camino, y este tiene que cumplir con las regulaciones federales. Ya. Este es nuestro sistema que tiene llegadas de camiones, que tiene el servicio de pesado y finalmente la salida, y está en la autopista. A ver, dice, una de las tales estaciones que se ilustra en la figura, la que acabamos de ver, dice que la administración de la OTC está considerando mejorar la calidad de sus servicios en sus instalaciones de pesado y ha seleccionado una de las instalaciones como modelo a estudiar. Entonces, para eso es lo que utilizamos modelos de cola, para estudiar cómo está funcionando nuestro sistema, para realizar mejoras, para proponer un nuevo sistema, y para eso tenemos que determinar las variables que ya habíamos visto en la anterior clase también, pero en el modelo MMC lo vemos de manera distinta a la fórmula. Entonces, continuando, antes de implementar un cambio, debemos analizar cómo es que está funcionando este sistema, porque ya teníamos un... Ahora, la administración desea analizar y entender el desempeño de su sistema actual durante las horas pico, cuando llega a la báscula el mayor número de camiones, suponiendo que el sistema puede desempeñarse bien durante este periodo.
el servicio en cualquier otro momento será algo mejor. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir? Simplemente es una conclusión de que si cuando estamos en horas pico, nosotros nos desarrollamos bien, es decir, podemos atender, no existe mucha cola y demás cosas, también lo vamos a hacer cuando no haya una hora pico. Entonces, ahí es donde vamos a estudiar, en ese periodo de tiempo, para anotar lo que es voy a silenciar ya. Y mm, entonces, si lo estudiamos cuando estamos en horas pico, vamos a obtener como que si vamos a saber realmente si en el peor momento nuestro sistema cumple con todo lo que nosotros queremos. Y en cualquier otro momento también se va a cumplir. Dice que la gerencia ha determinado que el número promedio de camiones que llegan por hora son de 60 camiones por hora. Y también el número promedio de camiones que pueden ser pesados por hora es de 66. Ya. Entonces nos da nuestros datos de las llegadas y nuestros datos de servicio. Aquí en este caso, como vemos en la figura, estamos tratando solamente de un servidor. Entonces aquí es donde yo les decía, vamos a repasar primeramente el modelo MM1. Siempre el primer paso va a ser verificar la condición de que el número de servidores por la tasa de servicio sea mayor que la tasa de llegada. Entonces, 1 por 66 que tenemos acá es mayor y cumple la condición. Ya. Luego, vamos a hacer el cálculo de las medidas de rendimiento. Aquí la letra RO nos indica la intensidad de tráfico y ya habíamos visto esta fórmula donde tenemos la tasa de llegada entre la tasa de servicio y nos da 60 entre 66 nos da 0,9. ¿Eso qué significa? Significa que el sistema está ocupado el 90% del tiempo. Ya. La mayor parte del tiempo, este sistema de colas para atendiendo en un 90,9%. Entonces, algo que podemos también concluir es que mientras más cerca esté este resultado que nosotros hemos sacado, más cerca de 1, más cargado está el sistema. Tal vez en alguna ocasión no se va a poder desempeñar bien también. No es muy conveniente que nuestro sistema esté ocupado el 100% del tiempo, porque significa que todo el tiempo los servidores están atendiendo y puede que se genere cola, porque siempre está ocupado, entonces siempre que llega una persona va a estar ocupado, siempre que llega una persona va a estar ocupado, entonces se va a estar formando cola. Pero tampoco es conveniente que nuestro sistema, que nuestro servidor no esté atendiendo. ¿Por qué? Porque sería en vano. Recuerden que hay costo de las, vamos a ver lo que es después, costos en las colas, costo del servidor, porque a la persona que va a atender se le paga. Entonces, que esté ociosa, que no esté haciendo nada ahí en la caja de un supermercado también no es bonito para la empresa, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, siempre tenemos que ver también la probabilidad de que no haya clientes en el sistema. En los ejercicios, suele dar de que me calcule la probabilidad de que no haya clientes en el sistema. La probabilidad de que el sistema esté desocupado. ¿Y cómo lo llamo? Si esto de acá es lo que está ocupado, entonces el complemento a esto para llegar a 1 va a ser la probabilidad de que el sistema esté desocupado o la probabilidad de que no haya clientes en el sistema. Recordemos también, yo les mostraba en la anterior clase, por ejemplo, aquí voy a hacer lo que es mi sistema. Aquí yo tengo un servidor. Entonces tengo lo que es un servidor acá. Y esto que estoy delimitando va a ser mi sistema.
Cuando no hay nadie, significa que no hay nadie que esté aquí siendo atendido y tampoco hay nadie haciendo cola. Ya, esto con esto es complementario. Ya. Significa que aproximadamente la probabilidad 9% del tiempo, el camión que llega no tiene que esperar a que se le proporcione el servicio. Por ejemplo, esta es la situación que se da en un 9% de las veces. Entonces llega un camión al sistema y ve que no hay nadie, entonces llega y directamente es atendido por el servidor. Entonces no tiene que hacer cola. Ya ahí no, este cliente no tiene que hacer cola. O sea, también podríamos decir que sería la probabilidad de que el cliente no haya cola, porque está vacío. Dicho de otra manera, aproximadamente el complemento del, del tiempo, un camión que llega tiene que esperar. Entonces, en esta situación pasa esto, que un camión llega y directamente es atendido. Un camión llega y directamente es atendido. Y puede darse otra situación que pasa el 90% del tiempo, de que un camión llega y puede que haya alguien siendo atendido y tenga que esperar. Entonces, en este momento, el camión que llega tiene que hacer cola y esperar un determinado tiempo. Ahora, de acuerdo a estos datos, como se va dando en la vida real, nosotros podemos tener a veces más cola, a veces menos cola, pero existe una fórmula para calcular el número promedio en la cola. Es decir, este es nuestro sistema. Esto, todo de lo que está encerrado, esto es nuestro sistema, pero démonos cuenta de que aquí está siendo atendido y a partir de aquí comienza la primera persona que va a estar en la cola. Luego tenemos una segunda y así sucesivamente. Eh, en total, en promedio, podemos calcular con esta fórmula de acá. Podemos ocupar esta fórmula de acá o podemos ocupar esta fórmula de acá. Ya, y dando como resultado un total de 9,9 unidades. Entonces, en promedio a la cola van a haber 9 personas, 9 camiones, etcétera, que van a estar esperando la mayoría del tiempo. La mayoría de las veces van a haber 9, ya. Sin incluir esto de acá, sin incluir al que está siendo pesado. Entonces, acordémonos, este es nuestro servidor, estos son nuestros clientes, los camiones, y separemos el que está siendo atendido con los que están en la cola, pero en conjunto están ambos. En todo el sistema se compone del que está siendo atendido más los que están en la cola. Y ahora, tiempo promedio de espera en la cola. También hay una fórmula, la que vimos en la anterior clase. Podemos ocupar en este caso esta fórmula de acá o esta fórmula de acá. ¿Por qué hay distintas fórmulas? Porque reemplazo, aquí digamos, reemplazo el valor de, del lambda. Entonces, si yo reemplazo y digo que lambda sobre mu va a ser igual a, a la intensidad de tráfico. Entonces, por esto, esta fórmula se puede simplificar en esta, digamos. Luego, esta fórmula también se puede simplificar en esta de acá. Ya.
Ahora, aplicando la fórmula, que en este caso es más fácil esta de acá, aplicando la fórmula tenemos 0,15. Pero acordémonos que nuestros datos los habíamos ocupado en horas. Entonces, aquí dice que el tiempo de espera es 0,15 horas. Para que yo pueda verla de mejor manera, voy a multiplicarlo por 60 para que me dé minutos. Entonces, en promedio, un camión tiene que esperar 9 minutos aproximadamente en la fila antes de que empiece el proceso de pesado. Entonces, en promedio, cuando empieza a llegar este de acá y está siendo atendido, este de acá, entonces el que está aquí en la cola, desde que llega hasta que pasa a ser atendido, tiene que esperar 9 minutos. O sea, aquí entra y empieza el tiempo y hasta aquí son 9 minutos y luego recién pasa al proceso de pesado. Tenemos también que calcular el tiempo promedio de espera en el sistema. En el sistema, es decir, comprende desde que este llega, empieza, entra a lo que es el sistema de colas, hace su cola, luego pasa a ser pesado y luego sale del sistema. Entonces, en el momento en que llega, empieza el conteo, por así decirlo, y en el momento que sale, se detiene el conteo. Y eso en total va a ser el tiempo de la cola más el tiempo en el servicio. Lo podemos determinar con esta fórmula de acá o en su caso esta de acá. Entonces me va a dar 0,16. En este caso horas. Y para transformarlo en minutos lo multiplicamos por 60. Entonces tenemos que 10 minutos. Y esto tiene relación con esto de acá. Es decir, 9 minutos está en la cola y 1 minuto tarda en ser atendido, por así decirles. Y eh, luego de esto, la suma de lo de la cola más el tiempo siendo atendido va a ser de 10. Entonces, el tiempo de espera en la cola va a ser menor que esto de acá. Tienen que analizar, porque nosotros sacamos números, pero tenemos que analizar cuál es la interpretación que le podemos dar a esos números para poder tomar decisiones, comprender el problema, qué es lo que hace falta y demás cosas. ¿Ya? Desde que llega hasta que sale, tiempo en el sistema. Luego tenemos el número promedio en el sistema, así como hemos calculado que en la cola en promedio hay 9 personas, es decir, aquí en la cola 9 personas, tenemos que ver también cuántas hay en el sistema. El sistema total se compone de esto de acá. Entonces lo voy a hacer más gruesa la línea para que nos demos cuenta. Entonces todo lo que está encerrado es el sistema. Y lo que está separando esta línea de acá es el que está siendo atendido con los de la cola. Ahora habíamos calculado el tiempo en el sistema y número promedio en el sistema lo podemos calcular con esta fórmula de acá o con esta fórmula de acá. De eso tenemos que va a ser 10 unidades en el sistema y tiene también concordancia con esto de acá. Tenemos 9 en la cola, 9, y uno de acá es el que está siendo atendido. Total en el sistema 9 más 1 son 10. Y dice que significa en estado estable en promedio que la estación existe un total de 10 camiones en el sistema, ya que la báscula está esperando para obtener el servicio. Entonces, es lo que estábamos diciendo acá.
tenemos 9 en la cola y uno que está recibiendo el servicio para que sean 10 en el sistema. ¿Por qué? Porque tenemos un solo servidor. En el modelo MMC podemos tener dos servidores, entonces van a ser 9 en la cola más 2 que están siendo atendidos, serían 11. Y así puede ser que hayan 3 en otro ejercicio, 4 en otro, y cada uno suponemos que está siendo atendido una persona ahí. La probabilidad de que un cliente tenga que esperar se lo simboliza de esta manera y es lo mismo que la probabilidad de que el sistema esté ocupado. Ya lo habíamos dicho, de que si aquí en este momento llegara un cliente y es atendido, ahí es la probabilidad de que no haya clientes en el sistema o que el sistema esté ocupado. Y cuando llega y tiene que esperar, es la probabilidad de que el sistema esté ocupado. Esto de acá. Ahora, tenemos hasta aquí todo bien. Aquí es a veces lo que cuesta razonar en cuestión de las probabilidades. Porque, por ejemplo, nos da esta fórmula la probabilidad de que haya n clientes en el sistema. Entonces yo puedo calcular la probabilidad de que haya un cliente en el sistema, de que haya dos clientes en el sistema, según lo requiera, pero esa probabilidad es solamente para uno. No puedo decir que la probabilidad de que haya tres es igual a la probabilidad de que en promedio haya menor o igual a 3 en el sistema. Y algo que tienen que notar es que es la probabilidad para clientes en el sistema. Vamos a traernos esta parte de acá. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos calcular una probabilidad. Este es mi sistema. Y esto de acá, como está ahorita, es la probabilidad de que haya 0 clientes en el sistema. Aquí, y empieza y se reemplaza, me dice 0, entonces probabilidad de que haya 0 es ρ elevado a 0 por probabilidad de 0, P sub 0. Ya, que la habíamos calculado aquí, está P sub 0. Luego, en este momento que llega uno y es directamente atendido, me dice la probabilidad de que haya uno en el sistema. Después la probabilidad de que haya 2 en el sistema, 3 en el sistema. Pero a la vez hay uno en la cola, 2 en la cola, por así decirlo. Pero no hay probabilidad de que me diga, por ejemplo, la pregunta, probabilidad de que haya 3 personas en la cola. Entonces, 3 personas en la cola, aquí necesito uno más. 3 personas en la cola, pero en total en el sistema hay 4. Entonces yo tengo que calcular la probabilidad de 4, no la probabilidad de 3. Lo mismo si me dijera, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que haya hasta 2 personas en el sistema? Yo tengo que contar desde la probabilidad de que haya 0. Un ratito voy a cargar mi computadora.
Estamos analizando, por ejemplo, la probabilidad de que hayan hasta 2, hasta 3 en el sistema. O para entender un poco mejor, hasta 3 en la, hasta 2 en la cola. Entonces, cuando me dice que hay hasta 2 en la cola, yo tengo que considerar desde la probabilidad de que no haya nadie, la probabilidad de que haya 1, la probabilidad de que haya 2 en el sistema y 3 en el sistema. ¿Por qué? Porque me dice 2 en la cola. Entonces, probabilidad de 2 a la cola va a ser igual a la probabilidad de que haya 0, de que haya 1 y de que haya 2 y 3 en el sistema. Entonces, como resultado, tendríamos que agarrar y sumar esto de que haya 0, de que haya 2, de que haya 1, de que haya 2 y de que haya 3. Y hasta ahí tengo la posibilidad de que haya o ninguno, o 1, o 2, o 3 en el sistema. Ya. ¿Por qué? Porque no hay la probabilidad de que yo calcule directo que haya 2 en la cola. Siempre me voy con la probabilidad de que haya n clientes en el sistema. Y tengo que considerar mi sistema. ¿Cómo está? Ahora, esto también es lo mismo que yo les estaba explicando, de que tenemos 2 en la cola y tienen que ser hasta 3 clientes en el sistema. Y la suma de todas estas probabilidades, que esto de acá se puede seguir extendiendo y sacando más probabilidades, la suma de todas estas debe dar 1. Ya. Entonces, cuando no podemos calcular, por ejemplo, la probabilidad de que haya más de 3 clientes en el sistema es esto de acá hasta aquí. Nos dice que es la probabilidad de que haya 3 clientes en el sistema o hasta 3 clientes en el sistema, es decir, 2 en la cola. Y lo que resta de acá, la probabilidad de 3, de 4, de 5, de 6, es la probabilidad de que haya más clientes, más de 3 clientes en el sistema, pero sumando todas estas probabilidades. Y como no puedo porque son hartísimas, solamente aquí tengo que excluir estas primeras 3 en este caso. Y las demás son hartísimas, no las voy a poder sumar todas porque si yo sigo bajando mi fórmula, me siguen sacando otra probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? La probabilidad de esto lo conozco y conozco que la suma es 1. Entonces, saco la probabilidad de esto y resto menos 1. Si me dijera que hay la probabilidad de que hay más de 3 clientes en el sistema. La utilización, si me dice cuál es la utilización del sistema, es igual en este caso a ρ. Ya. Y la utilización va a ser de un 90%, les había dicho. 90,91. Ya. Ahora vamos a ver y leer la interpretación, que es todo lo que hemos venido hablando de nuestro significado, cuántos hay en el sistema, cuántos hay en la cola. Y dice que al evaluarse el sistema actual, la gerencia de la OTC encuentra que muchas de las medidas de rendimiento están dentro de los intervalos aceptables. Por ejemplo, un tiempo de espera de 10 minutos es algo razonable, o sea, uno va y hasta en la venta puede tardarse 10 minutos. Y en este caso es que están esperando los camiones para ser pesados 10 minutos, para que el chofer pueda pasar por el proceso de pesado.
Entonces ya se puede hasta descansar, digamos, mientras está esperando. Y luego también se tiene que también un promedio de 9 en la cola. También es razonable. Pues la rampa de salida de la carretera tiene la capacidad de 15 camiones, pero la gerencia está preocupada pues hay ocasiones en que la cola llega hasta la autopista. ¿Cuál es la probabilidad de que suceda? ¿Cuál es la probabilidad de que la cola llegue hasta la autopista? Entonces nos da esto de acá de datos, esto de acá, de que haya 15 camiones, esa es la capacidad de la rampa. Entonces vamos a ver nuestro ejercicio. Aquí, esta es la autopista. Esto de acá es la rampa de pesado donde los camiones pueden hacer cola y no están ocasionando ningún tráfico en la autopista. Esto es su espacio. Pero a veces, cuando es más que 15, porque hasta 15 los podemos tener acá, entonces ahí sobrepasa y se va a la autopista. Entonces, en toda esta parte de acá, nosotros tenemos de capacidad 15. En conclusión, cuando hay 16, hay camiones por la autopista. Entonces, hay camiones por la autopista cuando se sobrepasa de 15. Y por conclusión, podemos decir que cuando hay más de 30, más de 16 es lo que nos pide el enunciado. Ya. Pero ¿cómo llegamos a este resultado? De acuerdo a estas probabilidades de acá, tengo que sacar la de 1, la de 2, la de 3, la de 4, la de 5, 6, 7, tanto, de 14, de 15 en el sistema y luego mayor que 16. Entonces, por aquí lo tengo anotado. Hasta 16. ¿Por qué? Porque si la rampa es de la capacidad de 15. La rampa es de capacidad de 15, pero hay uno que está siendo pesado. Entonces, eh, aquí tenemos que considerar ese uno que está siendo pesado y cuando pase de 15 en la cola, ahora vámonos con cola, cuando pase de 15 en la cola, va a ver que el camión número 17 va a estar en la autopista, pero hay uno que está siendo pesado en el sistema y calculamos nosotros las probabilidades de que haya tanto en el sistema. Por lo tanto, debemos calcular tomando en cuenta hasta la probabilidad número 16. Que haya más de 16 también aquí, esto de acá, más a 16 no incluye el 16. Si fuera más de 16 o igual, si lo incluye, entonces querríamos desde aquí para abajo.
En esa parte no sé si me dejo entender. Antes vamos a hablar. La probabilidad de que la cola pase la autopista es de 17 o más. Entonces, a partir de acá, de 17 o más. Ya que la capacidad de la rampa es de 15, más uno que está siendo pesado, tenemos que calcular la probabilidad hasta 16. Y si son 17 o más en el sistema, ya no en la cola, si son 17 o más en el sistema, la cola se va a ir hacia la autopista. Y esto me da la probabilidad de que estén hasta 15, o sea, todo esté dentro de la rampa, 15 en la cola y uno que está siendo pesado es de 80. Y la probabilidad de que haya 17 o más, la probabilidad de que la cola pase la autopista es el complemento. Si esto es 80, entonces esto va a ser 20. Claro que aquí puede que haya más decimales y aquí también. Y si lo hacemos a mano, tal vez varíe. ¿Ya? No sé si me entienden porque ahí esto es un poco complicadito de entender. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Será que puedes volver a explicarlo, por favor? Aquí, por ejemplo, esto de acá, nosotros tenemos la capacidad hasta 15 personas en la cola, porque la rampa es hasta 15, soporta a 15 camiones, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5. Pero este de acá, que está siendo atendido, entonces sería como el número 16 en el sistema, porque el sistema está compuesto de la cola y del que está siendo atendido, en este caso el servidor es solamente uno, entonces 15 en la cola más uno que está siendo atendido, en total tenemos 15 más uno acá serían 16 en el sistema, en todo el sistema. ¿Y qué pasa si aquí llega el camión número 17? Si llega un camión más, digamos que hasta aquí es lo que es la estación de pesado, hasta este punto de acá. Y si llega otro más, va a estar en la autopista. Entonces, por eso, si nos pide la probabilidad de que la cola llegue a la autopista, tenemos que calcular la probabilidad de que hayan 17, 18, 19, 20, 21 y así sucesivamente. Pero eso no está limitado, por así decirlo. O sea, si como habíamos visto acá, seguía extendiendo, la sigo bajando la fórmula y se siguen calculando las probabilidades, ¿ya? Porque así funciona este modelo. Entonces, lo que nosotros podemos contar es la probabilidad de que no haya nadie, la probabilidad de que haya 1, 2, 3, 15, 16. Y sumamos esas probabilidades y van a ser en conjunto las probabilidades de que la cola no llegue a la autopista. Y eso me da 80 si yo sumo las probabilidades hasta que haya 16. Como me da 80 la probabilidad de que la cola no llegue a la autopista, entonces el complemento es la probabilidad de que la cola supere y llegue hasta la autopista. Ahí se logró entender un poquito más. Sí, se llama quedó clarito. Ya, cualquier cosita me pregunta. Ya, entonces tenemos que es aproximadamente 20. 20% de las veces
20% del tiempo, los camiones van a sobrepasar la autopista debido a la capacidad del sistema que se va formando, se va formando, se va formando cola, ¿ya? Y eso no es tan bueno si nos ponemos a pensar, digamos que de 10 horas, 2 horas esté la autopista llena, esté pasándose hacia la autopista. Ya no es un nivel aceptable de desempeño y la gerencia desea mejorar la eficiencia global del sistema, no solamente por esta razón, sino porque se prevé un aumento en el tráfico de los camiones sobre la autopista en un futuro cercano. Entonces, no solamente porque ahora está siendo un poco ineficiente o bastante, al pensar que de 10 horas, 2 horas la autopista para con camiones haciendo cola. Y eso ya no tiene nada que ver, no tendrían por qué estar los camiones en la autopista, siendo que tenemos una estación donde deben hacer la cola, pero no entran, por eso superan y se van a la autopista. Ahora, fuera de ello, también se puede pensar, según informes, según otro estudio, de que esto puede aumentar, es decir, la tasa de llegadas que teníamos inicialmente de 60 tiende a aumentar, ya, ya no van a ser 60 por hora, pueden ser 70, pueden ser 80. Y nosotros, si nos quedamos con este servicio va a ser ineficiente, muy, muy, muy ineficiente. ¿Qué nos dice el problema? Dice que un informe reciente indica que se debería planear una tasa de llegada de hora pico de aproximadamente 70 en vez del actual valor de 60. Para atender estas cuestiones, la gerencia de la OTC ha propuesto contratar un trabajador adicional, lo cual como resultado da un aumento en la eficiencia de un 10%. Es decir, con esta persona extra, aproximadamente se pueden atender 73 camiones por hora y en lugar de los originales que eran 66. Como gerente de operaciones se le ha pedido a usted que evalúe el impacto de esta propuesta. Aquí estábamos trabajando ahora. ¿Qué pasa si yo agarro y mejoro mi servicio? Solamente mi servicio, pero no le aumento, digamos, un servidor. Simplemente estoy, digamos, disminuyendo el tiempo de atención. Así puedo atender a más camiones que los anteriormente. Con esta persona extra puede ser que esa persona esté anotando, mientras están en la cola, esté anotando quiénes van llegando, le esté tomando sus datos y demás cosas. Cosa que para cuando llega a la estación de pesado se lo pueda directamente, se reciben los datos y se pesa y listo y se van. Cosa que disminuye el tiempo de servicio. Entonces tenemos como dato ahora inicialmente 70 las llegadas por hora y 73 la capacidad de servicio por hora. Y tenemos de nuevo un servidor. Verificamos, siempre verificamos la condición de que se cumpla. Luego, otra vez calculamos las medidas de rendimiento. En este caso, va a estar ocupado, debido a que llegan más personas, va a estar ocupado un 95% del tiempo. Un 95% del tiempo el servidor va a estar atendiendo, 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 atendiendo. Ya. Y otra vez, como no está dejando de atender, significa que están llegando, están llegando, están llegando y se va formando cola, porque no los puede atender todos, todo, en todo el tiempo no los puede atender. Entonces se va formando cola, se va formando cola, porque está ocupado. Luego tenemos la probabilidad de que no haya clientes en el sistema, la probabilidad de que no haya cola, la probabilidad de que alguien llegue y sea atendido, también se puede decir, es lo complementario. Aquí es 95, 89 y aquí es 0,041. Tenemos el número promedio en la fila. Ya en la fila ahorita tenemos 22 clientes. Se pueden imaginar, antes teníamos solamente 9 creo.
Y aparte tenemos que observar acá que la capacidad de nuestra autopista era de 15 en la cola, y aquí tenemos 22 que se van a ir formando en este sistema. Luego, tiempo de espera, aquí ya no son 10 minutos, son 19 minutos, de acuerdo al aumento de la llegada de los camiones, y aún así hemos mejorado nosotros nuestro servicio, porque ya lo podemos atender a 73 en lugar de 66. Entonces tenemos que tanto concluimos, o sea, podemos sacar los datos, pero tenemos que saber qué significan, y es lo que les estoy diciendo. Ya, aquí el número promedio en el sistema es lo mismo que hemos hecho antes. Ahora, aquí teníamos 22 en el sistema y aquí tenemos 23 en el sistema. 22 en la cola, perdón. Y más uno que está siendo atendido, tenemos 23, contando el que está siendo atendido. Tiempo promedio en el sistema, podemos ocupar esta fórmula y es de 20 minutos. Aquí habíamos sacado 19 minutos en la cola, más aproximadamente uno, mientras más aproximadamente un minuto que está siendo atendido, entonces son 20 minutos que un camión, desde que llega al sistema hasta que sale siendo pesado, es casi media hora. La probabilidad de que un cliente llegue y tenga que esperar, habíamos dicho que era error, lo teníamos también arriba. Ahora aquí simplemente cambió datos, las probabilidades, y etcétera, he hecho lo mismo. Dice, indica que un 95% del tiempo las instalaciones de pesado están en uso, es decir, un camión está siendo pesado, al menos uno está siendo pesado. Ya. Entonces tenemos esto. Y vamos a interpretar, basándose en estos resultados, la gerencia de la OTC encuentra que tal nivel de rendimiento es inaceptable, que espere un camión 19 minutos en la cola, que se tome 20 minutos de su tiempo en ser pesado desde que llega a la estación hasta que sale, que la cola esperada es de 22, que exceda la capacidad, o sea, de que solamente 15 van a estar dentro de la estación, de la rampa, y los demás van a estar en la cola la mayor parte del tiempo. Entonces puede ocasionar un accidente de tráfico. Lo legal sería de que no se pase a la autopista. Por eso vamos a ver un modelo MMC. Para obtener niveles de rendimiento aceptables se ha propuesto otra alternativa distinta a la que ya habíamos analizado, que es la construcción de una segunda báscula al otro lado de la estación de pesado. Es decir, vamos a tener dos servidores idénticos, dos básculas idénticas que van a ofrecer el mismo servicio a los clientes, para la cual, utilizando el personal actual, no la de nuestra anterior alternativa, las estimaciones de la gerencia tendrán como resultado que una capacidad de peso de aproximadamente 40 camiones por hora en cada báscula. Entonces 40 por un lado y 40 por el otro lado, entonces más o menos como que en una hora se pueden atender a 80 camiones en total, por así decirlo. Se pide que evalúe la presente propuesta. Ahora, siempre les digo, en este caso no se utilizan las mismas fórmulas porque estamos en otro modelo. No es lo mismo de MM1, debido a que ahora en el sistema propuesto se tienen dos servidores, es decir, MMC. En este caso va a ser un modelo MM2, porque tenemos dos servidores. Entonces tenemos los datos. Anteriormente habíamos dicho que eran 70 por hora. Tenemos con el incremento de las llegadas, tenemos que la tasa de servicio es
40 unidades por hora y tenemos 2 servidores con esta misma tasa de servicio. Ahora tenemos que verificar la condición. La condición siempre de que K por mu sea mayor que lambda. Entonces, 40 por 2 tiene que ser mayor a 70. Y esto de acá, entonces, 40 por 2, 80, mayor que 70. Entonces, cumple la condición y podemos seguir con nuestros cálculos. Dice, cálculo de las medidas de rendimiento. Ahora, aquí ya no es lo mismo esta intensidad de tráfico, porque tiene que ser menor a 1 para decir que la probabilidad de que el sistema esté siendo ocupado no es lo mismo. La utilización en este caso, aquí nos da mayor que 1 y en el anterior nos daba siempre menor que 1. Así que no podemos decir que RO, la intensidad de tráfico en este caso, va a ser lo mismo que el porcentaje de utilización. No, por eso sale mayor. Entonces, la probabilidad de que no haya clientes en el sistema está dada por esta fórmula de acá. Esta fórmula súper complicadísima, ya, porque tenemos sumatorias, tenemos factorial y etcétera. Entonces, 1 sobre la sumatoria desde n igual a 0 hasta k menos 1. K es el servidor. Y aquí tenemos factorial de elevado, perdón, rho elevado a la n, factorial de n. Aquí tenemos rho elevado a k, factorial de k, por tanto. Entonces, yo lo dividí esta fórmula en 2 colores. Este rosado y este naranja. Entonces, primero vamos a desarrollar lo rosado en esta parte de acá, que puede ser más sencillo si vamos a hacerlo nosotros a mano, porque incluso typearlo en computadora es un poquito más difícil, por eso se los puse acá directo. Entonces, K menos 1 es igual a 2 menos 1. Acá teníamos 2 servidores, podría ser 3, podría ser 4, etc. Entonces, en este caso tenemos K menos 1 es igual a 2 menos 1, 1. Entonces, desde 0 hasta 1 tenemos que reemplazar estos números de acá. Entonces, rho elevado a 0, factorial de 0, más rho elevado a 1, factorial de 1. Entonces, reemplazamos. Ya habíamos sacado este dato y este dato de acá se reemplaza. Y tenemos como resultado esto de acá. Aquí yo tengo, por ejemplo, potencia de esto elevado a 0 entre factorial de 0 más potencia del mismo elevado a 1 factorial de 1. Ahora, en esta parte de acá, un poquito menos complicada, tenemos rho elevado a k su factorial por k entre k menos rho. Reemplazo todo esto y me va a dar un resultado. Entonces tengo eso de acá. Y finalmente, la probabilidad de que no haya clientes en el sistema va a ser igual a 1 dividido entre 2,75 más esta parte de acá, 12,25. Entonces tengo 1 dividido entre 2,75 más 12,25. Y esto de acá, esto significa que aproximadamente un 6,67% del tiempo, un camión que llega no tiene que esperar a que se le proporcione el servicio porque la estación de pesado está vacía. Un 6,67% la estación de pesado está vacía, los servidores están sin hacer nada, ya. Ahora, número promedio en la fila también cambia la fórmula.
está dada por esto de acá. Entonces reemplazamos en esta fórmula de acá. Entonces, sí o sí, si nos pide LQ, número en la fila, necesitamos saber la probabilidad de que el sistema esté desocupado. Reemplazamos los datos en esta fórmula y tenemos esto de acá, potencia, K más 1 me va a dar 3, etcétera, etcétera. Todo lo estoy tomando de acá. Ya, entonces tengo esto de acá. Esto de acá. Lo que significa que en promedio van a haber entre 5 y 6, digamos, unidades, porque estamos 5 y yéndose a 6, 5 a 6 unidades en la fila. Luego tenemos tiempo de espera promedio, eso sí no cambia la fórmula que podemos ocupar. Luego tiempo de espera en el sistema, no cambia la fórmula que podemos ocupar, tenemos lo mismo. Luego número promedio de unidades en el sistema va a ser lo mismo. Aquí tenemos, miren, 5,71 en la cola. Y aquí tenemos 7, tanto en el sistema. O sea, 5 en la cola. Y ahora tenemos 2 unidades más que están en la báscula 1 y en la báscula 2. Entonces tenemos 2 de las que están recibiendo el servicio, más 5 en la cola, total 7 en el sistema promedio. Ya, promedio. La probabilidad de que un cliente que llega tenga que esperar, es decir, que llegue y el sistema esté ocupado, está dado por esta fórmula de acá. Esto de acá. Otra vez necesito la probabilidad de 0 primeramente. Y aproximadamente un 80% del tiempo, 81,67, tiene que llegar y hacer cola. Y después tenemos probabilidad de que haya n clientes en el sistema, lo mismo que habíamos visto antes, pero ahora tenemos dos fórmulas. Una fórmula si n es menor a k y otra fórmula si n es mayor a k. K son los servidores. Teníamos dos servidores, entonces esta fórmula es hasta n menor o igual a 2. Teníamos dos servidores, entonces hasta aquí funciona. Y luego, a partir de ahí, tenemos que ocupar la otra fórmula de que n es mayor que k. Entonces, no podemos ocupar esta fórmula en los tres primeros casos, pero a partir del tercero, sí se puede ocupar esa misma fórmula. Pero en conjunto son todas estas las probabilidades. Esta tabla nos proporciona la distribución de probabilidad, tanto. Ahora, la utilización del sistema está dada por esta fórmula de acá. Lo primero, le voy a cambiar de color. No, al otro le voy a cambiar de color. Tenemos 1 menos la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2 más hasta la probabilidad de k menos 1. K es igual a 2. Entonces yo tengo que k menos 1 sería 1. Hasta la probabilidad de 1 reemplazar en esta fórmula de acá. Esto va a seguir y va a seguir dependiendo hasta donde. Si tenemos 7 servidores, vamos a tener que utilizar k menos 1 hasta 6. Entonces hasta la probabilidad de 6 yo tengo que multiplicar por esto y luego restar con 1. Entonces tenemos la probabilidad de 1 era 0,0
perdón, la probabilidad de 0 era 0,06 más K menos 1, 2 menos 1 me da 1 sobre K es igual a 2. Entonces, 1/2 por la probabilidad de 1. Y esto de acá me va a dar igual al 90%. Entonces, esto indica que un tanto por ciento, 90% del tiempo las instalaciones de pesado están en uso. Es decir, que un camión está siendo pesado. Ya. ¿Por qué en este caso no son complementarias? Porque aquí nosotros tenemos dos servidores y puede que uno esté ocupado y otro esté libre. Ya. No son tan complementarias estas fórmulas de que espera, de que no haya nadie, por ese motivo, porque tenemos la opción de que ambos estén desocupados, de que uno esté ocupado, de que los dos estén ocupados al mismo tiempo. Ya. Pero todo es fórmula, que las fórmulas se las he anotado en el Classroom. Se revisen lo que les subo a Classroom. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? La intensidad de tráfico puede salir mayor a 1. En este caso de acá, les decía que sí, porque no, en el anterior, la utilización era igual a ρ, ya, y nos daba que el 95%, es decir, nos daba un valor menor a 1. Pero en este caso, tenemos que ρ va a seguir siendo, o la intensidad de tráfico va a seguir siendo lambda sobre mu. Y lambda en este caso es mayor que mu, por eso siempre nos va a dar un valor mayor que 1. En este caso de que tenemos dos servidores, o 3 o 4, ¿ya? Entonces puede que salga menor que 0, perdón, menor que 1 o mayor que 1. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que decíamos antes de que la probabilidad de que esté ocupado es la intensidad con la que llegan los camiones y se pueden atender. Las probabilidades de que no haya clientes, la probabilidad de que esté siendo utilizado y demás cosas están dadas por estas fórmulas de acá que son un poco más largas, pero deben hacer su formulario para poder ir entendiendo las fórmulas, cuándo reemplazar. Es solamente saber fórmulas en este caso y analizar qué es lo que me está pidiendo. Estas de acá, todo lo que hemos calculado, que en la cantidad en el sistema, en la cola, tiempo en la cola, tiempo en el sistema, son medidas como que de rendimiento para saber cómo está funcionando nuestro sistema. Ahora, estas probabilidades, el ejercicio puede jugar conmigo y decirme, yo quiero que me calcules la probabilidad de que haya más que 15 en el sistema, la probabilidad de que haya menor que 15 en el sistema o de la probabilidad de que haya 15 en la cola, ¿ya? Y yo solamente tengo que analizar qué es lo que me pide el sistema. Y lo que se varía de un modelo a otro son las fórmulas. Por eso lo estamos estudiando primero un modelo, luego otro modelo. Y esto es más o menos la introducción, si le quiero decir, que en la próxima clase vamos a hacer lo que es puros modelos de lo de la ingeniera de colas, ¿ya? Simplemente les estoy dando y voy a tratar de mostrarles que les he subido lo que es al Classroom. Y les voy a ir pasando la asistencia ya, chicos. Entonces, aquí, por ejemplo,
les he puesto en esta parte de acá, tengo las fórmulas de cola. Y aquí están, en resumen, las fórmulas del modelo MMC y las fórmulas del modelo MM1. ¿Ya? En este caso, la utilización igual a la intensidad, etcétera. ¿Ya? Entonces revisen el Classroom, revisen lo que subimos, lo que vamos trabajando, porque sí trato de basarme en lo que ha estado avanzando la ingeniera los últimos semestres. Ya, y por lo que pasó hoy día, creo que se repitió lo que hicimos. Mientras me dicen alguna otra pregunta, les voy a ir pasando la asistencia y por favor un ratingo enciendan sus cámaras, porfa. Mientras ya pueden ir rellenando lo que es la asistencia en el formulario. ¿Tienen alguna pregunta del tema? Voy a dejar de grabar entonces, chicos.